bienvenida en nuestros estudios a la abogada Abigail Heras. Ella estuvo defendiendo a los zaraguros que lograron esta decisión de la Corte, la inocencia de 5 de ellos, pero Abigail Heras fue también acusada entre los 10 de Luluncoto y vivió su propio drama. Vamos a conversar sobre el estado de situación de estos temas que tienen que ver con derechos humanos en el Ecuador. Comencemos por los zaraguros, que es lo que se logró en esta semana en la Corte. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, esta semana, el 7 de agosto, fuimos convocados para que se realizara la audiencia de casación que fue pedida hace ya casi un año, que fue solicitada por parte de 5 personas que fueron declaradas inicialmente culpables dentro del caso que es conocido como los 29 de Saraguro. ¿Culpables de qué? Culpables de paralización de servicio público. Este fue el tipo penal por el cual la Fiscalía acusó y por los cuales los jueces correístas sentenciaron, pese a que no existía ninguna prueba ni tampoco ninguna relación de estas personas, de estos compañeros de Saraguro o no tenían ninguna participación en estos eventos sucedidos el 17 de agosto. Más bien lo que sucedió aquel día fue una masacre para todo el pueblo Saraguro. Fue tremendo, lo recordamos. Sí, exactamente. Hubieron humillaciones, golpes y se ingresó una serie a viviendas particulares de agresiones sin y de ningún uso. tipo de orden de allanamiento, ni mucho menos. Exactamente, fue un uso excesivo de la fuerza pública. Ingresaron a los domicilios, inclusive dentro de la audiencia hubieron testimonios bastante, aparte de los procesados que fueron víctimas de esta violación y tratos inhumanos y degradantes, también los testigos, quienes decían inclusive que en aquel día fueron encerrados por la propia policía en habitaciones a pesar de que estaban llenos de gas y que esas habitaciones estaban ocupadas por niños y mujeres, personas de la tercera edad. Por eso es que el pueblo Saraguro recuerda estos hechos como una masacre a su pueblo y también como un golpe a su dignidad. Ahora, ¿qué es lo que se ha logrado? Se habla de que la Corte decidió la inocencia de 5 de ellos, pero ¿qué pasa con el resto? Bueno, en realidad este proceso se dividió en 2 grupos porque inicialmente el dictamen de Fiscalía fue mixto, es decir, acusó a unos y absolvió a otros. Dentro de este primer grupo que fue llamado a juicio es el que se resolvió la casación. Sin embargo, tenemos un segundo grupo que en junio fue llamado para la audiencia de apelación y también fue ratificado su estado de inocencia. Sin embargo, difiere mucho una sentencia de otra, por cuanto este primer grupo fue desde principio declarado culpable y en casación más bien ratifican su estado de inocencia. Es decir, que nosotros podemos observar que hay de pronto ya un cambio en cuanto a la administración de justicia. Digamos que en esta ocasión ya los jueces pudieron actuar de manera imparcial, fuera de toda presión que de pronto durante estos 10 años sí fueron objeto. Va mejorando algo, pero hay ciertas situaciones que siguen generando preocupación. Por allí están las declaraciones de Henry Troya, a quien hemos tenido que mencionarlo varias veces esta mañana por sus polémicas declaraciones señalando que la decisión de la Corte de Justicia de Cuenca con respecto a la minería en Río Blanco es un precedente nefasto. El mismo Henry Troya, viceministro de Recursos Naturales y Minas, ha señalado que se han iniciado procesos en contra de quienes protagonizaron protestas allá en Molleturo, es decir, que estos rezagos del correísmo quedan. Sí, es evidente, aún persiste la persecución para quienes defienden los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, eso es innegable. Y sí, si se considera nefasto la resolución
de la Corte Provincial sí es nefasto, pero para sus intereses, porque nosotros vemos que ahí lo que se está ratificando es los derechos de los pueblos y el reconocimiento de los derechos colectivos que tienen estos pueblos. Para nosotros es una victoria y un reconocimiento de la verdad. En Río Blanco están ocurriendo varias situaciones, conflictos que se generan precisamente por esta vulneración al derecho a la consulta previa, libre e informada. En todo caso, su punto de vista sobre este tema de derechos humanos es calificado, pues además de haber sido víctima que sufrió serias consecuencias en carne propia, usted ahora ha venido actuando como abogada, dando asistencia a quienes todavía sufren las consecuencias de estos juicios. ¿Evidencia usted realmente un cambio en materia de independencia de la justicia en Ecuador? ¿Se respira un mejor clima? Evidentemente sí, se respira así un mejor clima, sin embargo todavía quedan rezagos del correísmo y creo que va a ser una tarea bastante, digamos, un poco a largo plazo que se pueda limpiar del todo. Sin embargo, lo ocurrido en esta semana, en este mes, da digamos, alimenta ánimos. Un poco la fe. Exactamente. Recordemos que dentro del caso Saraguro también ha sido una batalla, digamos, bastante dura, bastante difícil para las familias, para los mismos procesados. Son personas que no cuentan con los recursos suficientes ni siquiera para movilizarse, menos aún para poder cubrir, digamos, gastos que ameritan un proceso como este. Es el Estado en contra de gente humilde. Uh-huh. Es enfrentarse sí al Estado. Sin embargo, nos dan ellos un ejemplo de dignidad, de persistencia, de lucha, porque fíjese que en primera instancia ellos fueron declarados culpables, Luisa Lozano y Servio Amable Angamarca, a 4 años de prisión, cuando el tipo penal establece de 1 a 3 años, es decir, les ponen inclusive una pena más de lo que desproporcional, efectivamente. Entonces, ¿y ellos cumplieron prisión? Ellos estuvieron detenidos, sí, por 26 días, luego fueron liberados, pero con medidas cautelares. Uh-huh. Y estas medidas cautelares imperaban hasta el momento, hasta la semana pasada. ¿Qué le parece a usted la decisión que han tomado víctimas del 30 de septiembre? Unos fueron a la cárcel, otros fueron perseguidos, sufrieron juicios, etcétera, y hoy piden a la Contraloría que se analicen cada uno de estos festejos que se hicieron después del 2015, cuando el 30 de septiembre trató de constituirlo como un día de fiesta el gobierno del expresidente Correa, gastando ingentes recursos de dinero público para estos festejos que no sabemos de qué. Bueno, evidentemente hemos estado frente a un estado de propaganda también que ha tratado de hacer creer a la gente de que estos hechos constituyeron afectaciones para su gobierno, para el régimen que que se pretendía desestabilizar, Y claro, evidentemente utilizaron recursos públicos para eso. Ahora vemos que Fernando Alvarado ha sido ya llamado, o mejor dicho, está con medidas. Se ha iniciado por lo menos un proceso de investigación en Fiscalía. Exactamente, y mire que desde estas famosas sabatinas se constituyeron como el estrado. Desde ahí el juez impartía justicia y decía quién era culpable y quién no. Y resulta que cumplidas. Efectivamente todo lo que decían en las sabatinas eran adoptadas por los jueces. Ustedes y terminaban fueron también objeto de las sabatinas. Sí, en nuestro caso, el de los 10 del Uluncoto, evidentemente fue uno más de los varios casos en los que se criminalizó por pensar diferente, en los que se tachó a personas
que jamás tuvieron ni siquiera la mínima, intención de atentar contra la seguridad del Estado, y sin embargo fuimos tachados como terroristas, fuimos tachados como saboteadores y una serie de tipos penales que fueron prácticamente utilizados y estuvieron de moda durante los 10 años del correísmo. Y a través de estas sabatinas se desacreditaba, se descalificaba. Recordemos que en nuestro caso particular, en el 2012, también a través de estas sabatinas decían que la marcha que iba a suceder el 8 de marzo del 2012 en defensa del agua, la vida y la dignidad de los pueblos, empezaron sí con esta serie de desacreditaciones a esta marcha en la que participaban varias organizaciones y que estaban dirigiéndose para Quito, y dijo que venían con intentos de un golpe de Estado. Allí iniciaron un juicio a través de Supercom contra esta radio también por informar sobre este tema. Exactamente, desde ese entonces ya toda la maquinaria del Estado tuvo como objetivo el de contrarrestar la voz del pueblo, el de callar la voz del pueblo y sobre todo el de imponer ese estado de terror. Algo que parece una pesadilla. ¿Cree usted que se ha doblado la página también en este tema, en esta línea de actuación del Estado? Yo creo que eso ha estado siempre en manos del pueblo, y el haber roto ese miedo es precisamente lo que ha llevado a que se den paulatinamente estos cambios y que se hagan escuchar, digamos, y que también a través de como vemos, de las resoluciones de los jueces, es precisamente por esto, por la organización y porque el pueblo ha defendido sus derechos, y porque también ellos, conscientes de su rol, son a la final los mandantes. ¿Los casos de los 10 del Ununcoto están cerrados todos ya? Bueno, sí, nuestro caso ya culminó en una audiencia de casación en la que los jueces, aplicando el principio de favorabilidad, prácticamente sentenciaron, no digamos a favor de nosotros, de los 10 jóvenes, sino se curaron en sano, decimos, porque aplicaron este principio bajo el argumento de que en el actual COIP ya no consta el tipo penal como estaba. No presentaron ustedes ningún recurso de reparación al Estado ecuatoriano. Nosotros lo que hemos presentado es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una demanda en contra del Estado, y evidentemente este tipo de procesos duran mucho tiempo en tramitarse en la Corte Interamericana. Sin embargo, ya en el 2014 nosotros presentamos esta petición y estamos a la espera de que se cumpla ya con estas fases para que pueda llegarse ya en algún momento a determinar la responsabilidad del Estado por la violación a los derechos humanos. ¿Qué tiempo estuvo usted detenida? Recordamos que tenía un drama alrededor de su hijo, no recuerdo si estaba embarazado, tenía un pequeño hijo mientras enfrentaba esta complejísima situación. En el momento en que me detuvieron yo tenía un hijo de 3 años, se llama Maximiliano, y claro, nosotros vivimos acá en Cuenca, yo fui allá a la ciudad de Quito y fue una separación bastante abrupta, una situación bastante difícil para mi hijo, para mi familia, en realidad para mis compañeros, amigos. Fue muy, muy, muy difícil y bastante duro, porque lo que sucedió el 3 de marzo es, al menos dentro del departamento, fue algo que jamás se va a llegar a olvidar. Los tratos inhumanos, degradantes, apuntados con un arma todo el tiempo detrás de nuestras cabezas, arrodillados frente a la pared, sin saber qué es lo que estaba sucediendo, habiendo solicitado
que nos indiquen la orden de allanamiento, la orden de detención. Sin embargo, en nuestras narices todo fue fraguado. O sea, ¿quién es más que nosotros, los 10 del Uluncoto, testigos de la manera irregular de cómo actuaba la justicia correísta, jueces, fiscales? Y por eso estamos nosotros en conversación permanente con los 10, porque queremos que estos casos no queden en la impunidad y queremos que se fiscalice también las actuaciones de jueces, fiscales y todos los funcionarios que actuaron. Muchos funcionarios intermedios que actuaron sí, concertadamente con los mentalizadores de toda esta situación de represión, que bien vale la pena recordarla, refrescarla, no olvidar, porque estas situaciones no deben repetirse en el Ecuador. Así es, nosotros estamos conscientes de que esto no puede quedar en la impunidad. Hemos nosotros sí acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también estamos acudiendo a las instancias pertinentes dentro del país para que se realice una investigación a las actuaciones de estos funcionarios. Bien, gracias por su presencia. Han escuchado a Abigail Heras, abogada de los indígenas de la etnia de Saraguro, y ella mismo víctima en el grupo de los 10 del Uluncoto de las acciones represivas del gobierno de Rafael Correa.